Buenos días a todos, tomen asiento por favor. Vamos a dar inicio a esta sesión que considero una de las más críticas dentro de nuestra formación en bioestadística. Hoy abordaremos el contenido 5 de la unidad 2, centrándonos en la representación gráfica de datos, específicamente en la selección y construcción de histogramas, polígonos de frecuencia, diagramas de sectores y las imprescindibles cajas o box plots para el manejo de trauma y emergencias. Quiero que se quiten de la cabeza la idea de que la clase de hoy se trata de dibujo o de hacer que nuestros informes se vean bonitos estéticamente, porque la capacidad de sintetizar volúmenes masivos de datos clínicos y operativos en representaciones visuales coherentes no es una competencia artística, es un imperativo de supervivencia en la gestión moderna de la salud pública. En el contexto de la atención prehospitalaria, donde las decisiones deben tomarse en ventanas de tiempo críticas, lo que conocemos como la hora dorada del trauma, la carga cognitiva que ustedes van a experimentar como profesionales es inmensa, casi aplastante. Imaginen que les entrego un reporte textual de 50 páginas lleno de números sobre los tiempos de respuesta de las ambulancias en Quito. Ese reporte puede ocultar ineficiencias letales que un diagrama de cajas bien construido revelaría en cuestión de milisegundos ante sus ojos. Por tanto, esta unidad curricular trata sobre cómo estructurar la evidencia estadística para permitir la vigilancia epidemiológica activa y, lo más importante, la toma de decisiones basada en datos reales y no en suposiciones. La visualización de datos en salud se fundamenta en la psicología de la percepción, ya que el cerebro humano procesa patrones visuales como la longitud, la posición y la forma miles de veces más rápido que secuencias numéricas. Sin embargo, esta potencia conlleva un riesgo enorme, pues una visualización mal diseñada puede distorsionar la realidad, llevando a políticas públicas erróneas o a una asignación ineficiente de recursos que son escasos en nuestro país. En Ecuador, la fragmentación histórica de los sistemas de información entre el Ministerio de Salud Pública, el IES y los servicios de emergencia coordinados por el ECU, 911 ha generado la necesidad urgente de estandarizar no solo la recolección del dato, sino su presentación visual. Si miramos un poco hacia atrás, la evolución de la representación gráfica de datos en nuestro país ha transitado desde los anuarios impresos estáticos hacia sistemas dinámicos de vigilancia, pues históricamente la recolección se basaba en formularios físicos, como la famosa ficha 008 de emergencia, cuya tabulación manual limitaba las posibilidades de análisis complejo. Aunque la creación del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC, y la implementación del Sistema de Recursos y Actividades de Salud marcaron hitos. Estos reportes tradicionales solían limitarse a tablas de frecuencia y gráficos de barras básicos que llegaban con un desfase temporal significativo a los escritorios de quienes tomaban las decisiones. El verdadero punto de inflexión fue la implementación del Servicio Integrado de Seguridad ESU 911, ya que esta plataforma tecnológica introdujo la dimensión del Big Data en la gestión de emergencias ecuatoriana, capturando variables en tiempo real como coordenadas geoespaciales y tiempos de despacho. Pero la capacidad de registrar cada segundo de la operación generó un nuevo desafío que es la saturación de datos. Los informes de gestión comenzaron a requerir herramientas más sofisticadas que los simples promedios, los cuales ocultaban la variabilidad crítica en los tiempos de respuesta en zonas rurales versus urbanas, transformando la visualización de datos de una tarea de archivo anual a una necesidad operativa diaria. Ahora bien, el desarrollo de estas representaciones gráficas no es arbitrario, está sujeto a un riguroso marco legal y técnico que ustedes deben respetar. La Constitución de la República del Ecuador establece la responsabilidad sobre la gestión de riesgos y la seguridad, y junto con la Ley Orgánica de Salud, impone restricciones severas sobre la granularidad de la información visualizada. Cuando construyan mapas de calor o gráficos de dispersión, es imperativo garantizar que la visualización no permita la reidentificación de pacientes, cumpliendo con el reglamento de información confidencial que obliga al secreto médico. Además, debemos alinearnos con la norma técnica del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica, CIVE Alerta,
que enfatiza la detección de comportamientos inusuales en los datos, legitimando el uso de polígonos de frecuencia para visualizar si un aumento en los casos de trauma supera los límites esperados. Para que un gráfico de causas de morbilidad sea válido, las categorías deben corresponder a la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10. Por ejemplo, al graficar traumas, estos deben agruparse bajo los códigos estandarizados y no usar terminología coloquial como golpeados, lo cual invalida su utilidad técnica. Entrando en materia de las herramientas específicas, empecemos con el histograma, que es la anatomía de la variable continua. A diferencia del diagrama de barras, que compara categorías separadas, el histograma agrupa datos continuos como la edad o la presión arterial en intervalos adyacentes de clase o cestas, donde el área de cada rectángulo es proporcional a la frecuencia. En Ecuador, los histogramas de mortalidad por accidentes de tránsito suelen revelar distribuciones sesgadas. Por ejemplo, al graficar la edad de los fallecidos, observamos un sesgo positivo marcado con una gran concentración de datos en el rango de 18 a 35 años, es decir, nuestra población económicamente activa, lo cual tiene implicaciones devastadoras para la economía nacional. Para construir un histograma correctamente, debemos seguir un proceso de limpieza de datos riguroso, eliminando valores inverosímiles como el código 999, que a veces se usa para edad desconocida en las bases del IES, y luego aplicar la regla de Sturges para determinar el número óptimo de clases o barras, asegurando que los intervalos tengan sentido clínico, como usar quinquenios o decenios para alinearse con los reportes demográficos del INEC. Por otro lado, tenemos el polígono de frecuencias, que es esencial para analizar la dinámica temporal y las tendencias. Este gráfico lineal une los puntos medios de los rectángulos del histograma y su mayor utilidad en salud pública radica en la capacidad de superponer múltiples distribuciones en un mismo plano. Imaginen que quieren comparar la curva de llamadas al EQ 911 por gestión sanitaria entre el año 2023 y el 2024. Si la línea del polígono de 2024 se mantiene constantemente por encima de la de 2023, eso les indica un aumento sistémico de la demanda, mientras que los cruces de líneas pueden indicar cambios estacionales o eventos puntuales, como un feriado particularmente violento. Ahora hablemos del diagrama de sectores o pie chart, una herramienta popular pero peligrosa si no se usa con rigor. Aunque a todos les gustan los pasteles, es una herramienta de baja precisión perceptiva, porque el ojo humano juzga mal las áreas y ángulos, por lo que su uso es aceptable solo para variables cualitativas, nominales, con muy pocas categorías y diferencias claras de magnitud, como la distribución de emergencias del EQ 911 por servicio. Sin embargo, está prohibido usarlo para series temporales o cuando hay muchas categorías pequeñas, y por favor eviten a toda costa los gráficos en 3D que solo añaden carga cognitiva inútil y distorsionan la percepción. Pero si hay una herramienta que quiero que dominen a la perfección, es el diagrama de cajas y bigotes, o boxplot, que es la herramienta suprema para la auditoría de variabilidad en tiempos de respuesta. Este gráfico resume la distribución mediante 5 medidas de posición: el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el valor máximo, donde la caja central representa el rango intercuartílico que contiene el 50% central de los datos. En la gestión de ambulancias, la mediana nos muestra la tendencia central resistente a valores extremos, a diferencia del promedio que puede ser engañoso, mientras que el tamaño de la caja nos indica la consistencia del servicio. Una caja pequeña significa que la mayoría de ambulancias llegan en tiempos similares, indicando un proceso controlado, mientras que una caja larga indica alta variabilidad y caos. Los puntos que quedan fuera de los bigotes son los outliers o valores atípicos, que representan los fallos críticos del sistema, esos pacientes que esperaron demasiado y que en auditoría de calidad deben ser investigados individualmente. También es fundamental el diagrama de Pareto para la jerarquización de causas, basado en el principio de que el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. Si graficamos las causas de siniestros reportadas por la Agencia Nacional de Tránsito, solemos observar que pocas causas como la impericia y el exceso de velocidad acumulan la gran mayoría de eventos,
lo que permite a las autoridades justificar la inversión masiva en control de velocidad y educación vial, dirigiendo la política pública hacia esos pocos vitales en lugar de dispersar esfuerzos. Quiero destacar la justificación operativa de todo esto, lo que llamamos inteligencia sanitaria. El dominio de estas gráficas resuelve problemas reales, como la visibilidad de la inequidad en el servicio. Los promedios nacionales ocultan disparidades locales, y un gestor que solo observa tablas de promedios puede creer que el sistema funciona bien. Pero al aplicar diagramas de cajas comparativos por provincia, se hace evidente que mientras Pichincha puede tener tiempos consistentes, provincias amazónicas como Orellana pueden tener una variabilidad inmensa, revelando una inequidad que el promedio escondía. Además, el trauma se comporta epidemiológicamente como una enfermedad, y los polígonos de frecuencia nos permiten detectar tempranamente epidemias de trauma, distinguiendo entre la variabilidad aleatoria y una tendencia preocupante, como un aumento súbito en accidentes de moto, permitiendo activar alertas tempranas. El propósito final de dominar estas herramientas es la capacidad de comunicación estratégica y abogacía basada en evidencia. Un profesional que puede construir un histograma de la edad de las víctimas y demostrar su naturaleza bimodal tiene en sus manos una herramienta poderosa para exigir intervenciones específicas a las alcaldías o ministerios, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible. La gráfica se convierte así en el lenguaje común entre el técnico operativo y el decisor político, permitiendo transparencia y rendición de cuentas, pues publicar datos claros sobre la gestión de emergencias fortalece la confianza pública. Un gráfico honesto sobre tiempos de respuesta que muestre tanto los éxitos como los retrasos es más creíble que un comunicado de prensa vago, pero cuidado con los errores comunes que veo constantemente, como el error del promedio mentiroso. En logística de emergencias, la distribución de tiempos casi nunca es normal. Tiene un sesgo positivo con una cola larga hacia la derecha. El promedio es arrastrado por los tiempos largos y oculta la realidad. La corrección es simple. Siempre acompañen o reemplacen el promedio con la mediana y utilicen un boxplot para mostrar la dispersión completa, porque la vida del paciente depende de esa cola de la distribución, no del promedio. Otro error frecuente es la manipulación de ejes o truncamiento, donde se corta el eje Y para dramatizar tendencias menores, una práctica deshonesta que viola la ética de la visualización. En gráficos de barras, el eje Y siempre debe comenzar en cero. También eviten la confusión entre variables discretas y continuas. No usen un histograma para graficar tipos de vehículos, ya que moto no es menor que auto. Para eso usen barras o Pareto. Recuerden que la evaluación de esta unidad se vincula directamente a su capacidad de interpretar la realidad sanitaria. Quiero verlos construir histogramas identificando la forma de la distribución, utilizar diagramas de cajas para diferenciar variabilidad sistémica de eventos centinela e interpretar polígonos de frecuencia para detectar cambios epidemiológicos. Más allá de la técnica estadística, busco que desarrollen una alfabetización de datos crítica. En el entorno actual del Sistema Nacional de Salud, los datos son el insumo principal para la gobernanza, y la visualización es el motor del ciclo de mejora continua de la calidad, porque no se puede mejorar lo que no se ve. Al final del día, cuando un médico rural puede graficar el aumento de traumas en su cantón y presentar evidencia sólida de que el 90% ocurren en fines de semana sin control policial, está utilizando la bioestadística como una herramienta de justicia social. No estamos aquí para hacer dibujos bonitos, estamos aquí para hacer visible lo invisible, para encontrar las fallas en nuestro sistema de salud y corregirlas para asegurar que los recursos lleguen a donde más se necesitan y para salvar vidas a través de la inteligencia de los datos. Así que les pido que practiquen, que sean curiosos con los datos que manejan y que nunca subestimen el poder de un buen gráfico para cambiar una política pública o mejorar la atención de sus pacientes. Muchas gracias por su atención el día de hoy y espero que en sus próximos informes vea aplicados estos criterios con el rigor profesional que nuestra carrera exige. Nos vemos en la siguiente clase.